Todos sabemos que los dibujos de Coraje, el perro cobarde, no es precisamente para un público menor. Hay episodios en los que las situaciones son muy crudas, como en los orígenes de Coraje, en donde vemos como un niño es separado despiadadamente de sus padres. Justo aquí es donde comienza uno de los tantos episodios perdidos de caricaturas infantiles. En los estudios de Cartoon Network estaban aprobando los episodios que saldrían al aire, entre ellos estaba uno que duraba un episodio entero y era un estilo de especial. El título fue El enojo de Justo. Todo comienza con Justo y Muriel sentados enfrente de la televisión, pero en este episodio ellos se ven jóvenes y muy distintos. Muriel tiene el cabello castaño y Justo no es tan flaco y tiene una sonrisa que es tranquila. A los pocos segundos entra al cuarto un hombre musculoso con ropa de campirano, el cual llama mamá y papá a ellos. Justo le dice que si han tenido problemas con los topos que se comen el cultivo, y pasamos a una toma de la casa desde afuera. Es increíble que toda la granja está verde, se ven muchas sandías y algunas que otras frutas y árboles. Salen Muriel, Justo y su hijo. Entonces el joven le dice a Muriel que le tiene un pequeño obsequio y le regala un par de botas negras, las cuales usa siempre en los episodios regulares. Justo lo mira y el joven le dice que cierre los ojos. Cuando los cierra le pone una gorra encima y le quita otra que tenía de color azul. Justo y Muriel están muy alegres, pero entonces suena un zumbido, es alguien excavando. La imagen muestra que son unos topos que empiezan a devorar de manera animada los arbustos, y Muriel comienza a decir que está harta de ellos. Justo y el joven sacan unas palas y comienza la canción típica country que ponen cuando algo gracioso pasa. Los chicos golpean a los topos hasta acabar con ellos. No hay nada macabro en esto y no hay ojos rojos ni imágenes realistas de mutilaciones. Justo se pone triste al ver que el campo está destruido y le dice al joven que ahora cómo van a vender las cosas. El joven dice que llamará al primo del barbero. Justo y Muriel entran un poco tristes y cortan a cuando es de noche. El joven está en la computadora y está conversando con el primo Ed. Ed le dice que tiene un tónico que hará que sus plantas crezcan mucho más rápido. Es una invención suya fallida, ya que no hace crecer el cabello como él hubiera deseado, pero que en plantas sí funciona. El joven le pide unos cuantos litros a Ed y Ed le dice que se los llevara. Justo y Muriel están recostados y Muriel le dice a Justo que su hijo tiene muchos años solo. Justo le sugiere a Muriel comprarle una mascota, y es entonces que deciden ir a comprarle al día siguiente un pez. Por la mañana tocan a la puerta, y es el primo Ed quien trae con él un frasco enorme del tónico del que habían hablado. El joven lo toma y Ed le advierte que no debe de usar mucho, pues este podría tener efectos secundarios en las plantas. Ahora vemos una caverna donde están los topos reunidos y están hablando en chillidos. En un momento aparece el líder de ellos, y si viste el episodio del primo Ed sabrás que el líder es la ratita morada que Ed el travieso rapó de pequeño. Están haciendo un plan los topos, y la rata líder saca de un frasco una licuadora, la cual al accionarla produce un tornado. Hay ahora una nube de globo o una onomatopeya donde se ve la licuadora y un signo de, y luego la granja con un signo de igual, y al final la granja toda destruida. Pero luego hay otra donde se da énfasis a que los topos necesitan del tónico del primo Ed. El joven está ahora despidiendo a Justo y Muriel, quienes van en su camioneta, pero esta aparece menos vieja y más presentable. Muriel le dice que ellos saldrán a comprar la cena y le guiña el ojo al joven. Justo le besa la frente y Muriel le besa la mejilla y luego se van. El joven ahora toma el tónico enorme y decide empezar a regar. Los topos comienzan ahora a salir de la tierra, y el joven los mira y saca su pala para pelear. Justo y Muriel van por la calle, y ven un cohete salir de la ciudad. Entonces Justo tiene un acercamiento a la cara y dice en pensamiento: algo no está bien. El joven sigue luchando con los topos, pero son demasiados y decide sacar un teléfono enorme y llamar a Justo. Los topos están golpeando el tónico tratando de romperlo. Muriel escucha un pequeño y tierno lamento, y le dice a Justo que se detenga. Se baja a buscar de dónde viene ese lamento.
El joven está lleno de topos, pero sigue peleando y sin querer golpea una caja de fusibles enorme detrás de una pared, la cual electrocuta a todos los topos que tiene encima. Y entonces puede marcar más a gusto el teléfono. Justo está en la camioneta mirando a Muriel y entonces saca su celular de la bolsa y escucha el grito del joven diciendo que son muchos y que necesita ayuda para detenerlos. Justo le grita a Muriel que tienen que irse, que su hijo tiene problemas en la granja. Muriel está en el callejón donde encuentra a Coraje y le grita a Justo que espere, que ella cree encontrar su regalo. El joven ahora ve a los topos que tratan de romper el tónico y los patea, toma el frasco, corre y lo lleva arriba de la caja de fusibles para que los topos no lo alcancen, pero estos ahora se vuelven a subir sobre él. Justo está desesperado y está gritando a Muriel que suba rápido, que su hijo está en problemas por los topos. Muriel toma a Coraje y dice su frase de ese episodio en el que Coraje pierde a sus padres. Al volver con Justo, ella le dice que todo está bien y que tiene el regalo perfecto. Justo está desesperado y le dice a Muriel que tienen que volver a salvar a su hijo y le grita: súbete pronto, mujer. Muriel le dice a Justo que no le grite y que se calme. Ella le dice que aun cuando sea el único hijo que tienen, él debe aprender a vivir solo. Coraje se suelta y corre y Justo decide arrancar la camioneta, pero Muriel no le deja marcharse hasta encontrar a Justo. El joven está ahora desesperado y decide arrojar el líquido del frasco al campo, entonces presiona mucho el tónico hasta quebrarlo y el líquido salta a todos lados. El topo líder sale de un hoyo y comienza a recoger un poco de ese tónico, mientras que el joven está empapado. El líder topo ahora mete un poco de eso en la licuadora y mete también 2 baterías, las cuales reaccionan con el líquido y crean un tornado. Justo y Muriel tienen a Coraje y Justo está en extremo desesperado. Los dos ahora están en camino a la granja. El joven está avanzando hacia el torbellino y los topos están siendo consumidos en el tornado. El joven está lleno ahora de hierbas y del tónico y está siendo arrastrado hacia el agujero del huracán. Justo y Muriel van acercándose a la granja y solo pueden ver un tornado enorme, entonces gritan y acelera la camioneta. Ya en la granja Justo sale y grita por su hijo, Muriel hace lo mismo, el joven solo grita papá. El joven está girando violentamente en el tornado. El tornado es monstruoso y salen relámpagos de él. Justo se ata una cuerda y Muriel le detiene la cuerda. Justo se acerca tratando de tomar a su hijo cada que gira. Y en el momento que ellos se toman de la mano, Muriel grita que no puede más. El joven le dice a Justo que lo suelte, que él ya se tomó de la pared de la casa. Justo tiene un flashback y recuerda que Muriel le dijo que la tenía que aprender a cuidarse solo, entonces Justo lo suelta y el joven se toma de la pared. Muriel jala de nuevo a Justo y se cubren en la camioneta, pero el joven, al ser jalado por el torbellino, rompe la pared y se toma de la misma caja de fusibles que había abierto, se electrocuta al instante y su cuerpo comienza a deshacerse en el viento. Justo y Muriel están viéndolo y ambos gritan de terror. Coraje no estaba en el auto. Coraje había salido del auto sin que se dieran cuenta y llegó a dar a la licuadora, pues podemos ver en el episodio que al ser arrastrado por el torbellino cae en un hoyo y logra llegar a la licuadora, la apaga y el torbellino desaparece poco a poco. Muriel y Justo salen a ver a su hijo, pero no lo encuentran. Justo está destrozado y solo lo vemos llorar. Muriel también está destrozada y no suelta a Justo. Después de 10 segundos de verlos llorar y de la canción triste de la serie, Justo voltea a ver a Coraje y tiene otro flashback donde se da cuenta que si no se hubiera detenido por el perro, podría haber salvado a su hijo. También recuerda que la culpa la tuvo Muriel. Entonces lanza a Muriel y le grita: lo sabía, tú tuviste la culpa de todo, si no nos hubiéramos detenido por ese perro estúpido nunca habría pasado esto. Justo comienza a llorar y corre a la caja de fusibles. Muriel solo se queda llorando. Coraje llega con Muriel y le lleva a la licuadora. Muriel lo mira y antes de poder decirle perro mugroso a Coraje, se da cuenta de que la licuadora generó el tornado y entonces entiende lo que ocurrió. Muriel se levanta y le gritó a Justo que tiene que ver esto, pero Justo le dice que irá al baño y se encierra. Muriel toma a Coraje y le dice que disculpe a Justo, pero que este está muy dolido por la pérdida de su único hijo.
Muriel solo mira al cielo y se pregunta si su hijo los estará observando. Pasa a otro cuadro la caricatura, y ahora toma a la granja pero esa desértica que todos conocemos. Hay una leyenda que dice un mes después Justo está sentado con su cara de amargura mientras que Muriel está limpiando sus botas. Ella le pregunta a Justo si Coraje estará bien en el cuarto de el joven, pero Justo solo dice bla bla bla. Ya en el cuarto de Coraje vemos que no tiene pañal y que está sentado en la computadora, entonces él ve que el primo Ed está en una clínica psiquiátrica, pues vemos cómo entra el correo del joven. De pronto la computadora se apaga y le dice a Coraje: oye perrito, ¿qué haces espiando mis mails? Coraje pega un grito y la computadora comienza a decir: oh bueno, estaré aquí si me necesitas, he luchado con esos topos y algunas otras cosas. Perrito. Coraje sonríe y le da un abrazo a la pantalla, entonces el cuadro se pone en negro y vemos el cartel de fin de Coraje, pero escuchamos al joven diciendo: hoy algo más, se escucha que electrocutan a Coraje, jajaja, bienvenido a mi casa Coraje. Por supuesto que este episodio no apareció porque es un episodio muy fuerte con un tema muy crudo para los niños. Los productores no lo escondieron, simplemente que lo enlataron y no le tomaron importancia. No tenía nada tétrico o macabro y por eso es por lo que no se convirtió en una leyenda urbana. Pero es ahí donde el verdadero enojo de Justo es mostrado, es donde sabemos por qué Justo es tan amargado, por qué Muriel quiere tanto a Coraje y ahora sabemos quién es la computadora de Coraje.